Cuando Mateo Hernández, descalzo y con apenas 40 kilos de peso, subió al caballo salvaje que había mandado 5 vaqueros al hospital, el millonario arrogante soltó una carcajada y duplicó la apuesta a 50,000 pesos. 30 segundos después, nadie en San Miguel de los Corrales se atrevía a respirar. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos allá. El sol de mediodía caía implacable sobre el pueblo de San Miguel de los Corrales, un pequeño rincón olvidado en el estado de Jalisco donde las casas de adobe se alineaban como soldados cansados a lo largo de calles de tierra. Era sábado y el aire vibraba con una energía especial que solo llegaba una vez al año: la Feria Anual del Caballo. Mateo Hernández, de 12 años, caminaba por la calle principal con paso apresurado, sus pies descalzos levantando pequeñas nubes de polvo. Su pantalón de mezclilla estaba remendado en las rodillas y su camisa blanca, aunque limpia, mostraba los signos del uso constante. A pesar de su apariencia humilde, había algo en sus ojos oscuros que hablaba de una determinación que desmentía su delgado cuerpo. «Mateo, Mateo, espera». La voz de su madre, Carmen, lo detuvo cuando estaba a punto de girar la esquina. Ella salió de su pequeña casa, secándose las manos en el delantal manchado de masa. Su rostro, surcado por líneas prematuras de preocupación, mostraba esa mezcla de amor y cansancio que solo las madres viudas conocen. «Hijo, ten cuidado en los establos. Don Rodrigo dice que hay un caballo nuevo que es muy peligroso». «Sí, mamá, no te preocupes», respondió Mateo, acercándose para darle un beso en la mejilla. El aroma a tortillas recién hechas se mezclaba con el olor a tierra mojada que precedía a la temporada de lluvias. «Volveré antes del atardecer. Necesito terminar de limpiar todos los establos antes de que empiece la feria». Carmen sostuvo el rostro de su hijo entre sus manos callosas. «Eres tan parecido a tu padre», murmuró, sus ojos humedeciéndose por un instante. Él también tenía esa manera de mirar a los caballos como si pudiera ver dentro de sus almas. Mateo sonrió con tristeza. Habían pasado 3 años desde que su padre, Miguel Hernández, murió en un accidente mientras domaba un potro salvaje para uno de los rancheros ricos del pueblo vecino. Miguel había sido conocido como el mejor jinete y domador en 100 kilómetros a la redonda, pero el destino había sido cruel. Desde entonces, Mateo y su madre sobrevivían con lo poco que él ganaba, limpiando establos y haciendo trabajos ocasionales en el mercado. «Lo extraño todos los días, mamá», dijo Mateo en voz baja, apretando la mano de su madre. «Pero me enseñó cosas importantes. Me enseñó que los caballos no son animales que se doman con fuerza, sino con comprensión». «Tu padre era un sabio», Carmen suspiró soltando a su hijo. «Ahora ve, pero prométeme que no te acercarás demasiado a ese caballo salvaje que trajo don Rodrigo. Dicen que ha tirado a 5 vaqueros en los últimos 2 días». Mateo asintió y echó a correr hacia los establos municipales, ubicados en las afueras del pueblo, donde ya se escuchaba el bullicio de la feria que comenzaba a instalarse. Los vendedores ambulantes pregonaban sus mercancías. El aroma a carne asada y elotes se mezclaba con el olor característico de los animales, y los músicos afinaban sus instrumentos para las serenatas nocturnas. Al llegar a los establos, Mateo se detuvo en seco. El lugar estaba irreconocible. Donde normalmente solo había corrales modestos y algunos caballos de trabajo, ahora se alzaban gradas improvisadas de madera, banderas de colores colgando de postes recién pintados y un lienzo circular en el centro donde ya se aglomeraba la gente. Pero lo que realmente captó su atención fue el caballo. En el corral principal,
Separado de todos los demás animales, se encontraba el ejemplar más magnífico que Mateo había visto en su vida. Era un semental negro como la noche, con una estrella blanca en la frente y músculos que se ondulaban bajo su pelaje brillante como ríos de poder contenido. El animal piafaba y relinchaba, sus ojos salvajes mirando con desconfianza a todos los que se acercaban. 3 vaqueros con lazo en mano intentaban mantenerlo tranquilo, pero el caballo les mostraba los dientes y pateaba las tablas del corral con una fuerza que hacía temblar toda la estructura. Impresionante, ¿verdad? La voz grave de don Rodrigo Santana, el dueño de los establos, hizo que Mateo se sobresaltara. El viejo ranchero, con su sombrero de ala ancha y su bigote gris, se acercó colocando una mano en el hombro del niño. Ese demonio llegó ayer. Lo trajo don Fernando Castillo, el ganadero millonario de Guadalajara. Dice que es indomable. ¿Indomable? Mateo inclinó la cabeza, observando al caballo con ojos entrecerrados. No existe un caballo indomable, don Rodrigo. Mi papá me enseñó eso. Solo existen caballos que no han encontrado a la persona correcta. Don Rodrigo rió con tristeza. Tu padre era único, muchacho, pero ese animal ha derribado a todos los que han intentado montarlo. Don Fernando ofrece 25,000 pesos a quien logre quedarse sobre él por 30 segundos. 25,000 pesos, ¿te imaginas? El corazón de Mateo dio un vuelco. 25,000 pesos. Esa cantidad podría cambiar su vida y la de su madre. Podrían arreglar el techo de la casa que goteaba cada temporada de lluvias, comprar medicinas para la artritis de su madre, tal vez incluso inscribirse en la escuela secundaria del pueblo vecino, algo que había tenido que abandonar después de la muerte de su padre. ¿Quién es don Fernando Castillo?, preguntó Mateo sin poder apartar la vista del magnífico animal. Un ganadero rico y arrogante, escupió don Rodrigo con disgusto. Hizo su fortuna comprando ranchos cuando los dueños no podían pagar sus deudas. Ahora se pasea por los pueblos con sus caballos caros y su dinero, burlándose de la gente trabajadora. Dice que nadie en este pueblo miserable tiene la habilidad de montar un caballo de verdad. Como si hubiera sido invocado por la mención de su nombre, un murmullo recorrió la multitud que comenzaba a reunirse. Un Land Rover negro y brillante se detuvo frente a los establos, levantando una nube de polvo que hizo toser a varios espectadores. La puerta del conductor se abrió y descendió un hombre alto, vestido con ropa vaquera, que probablemente costaba más que lo que la mayoría de las familias del pueblo ganaba en un año. Don Fernando Castillo tenía alrededor de 50 años, con cabello negro peinado hacia atrás con gel, un bigote perfectamente recortado y ojos que brillaban con la confianza que solo el dinero puede comprar. Llevaba una camisa vaquera de seda negra con bordados de plata, un cinturón con una hebilla del tamaño de un plato que claramente era de oro macizo, botas de piel de cocodrilo que reflejaban el sol y un sombrero Stetson que probablemente costaba más que el salario mensual de un trabajador promedio. «Buenas tardes, pueblo de San Miguel», gritó don Fernando, su voz amplificada por la megafonía que sus hombres habían instalado esa mañana. Su tono era jovial, pero condescendiente, como alguien hablándole a niños pequeños. «Espero que estén listos para presenciar algo que nunca olvidarán». Dos hombres bajaron del asiento trasero del Land Rover, claramente guardaespaldas, con sus trajes negros y lentes oscuros completamente fuera de lugar en el ambiente ranchero. Detrás de ellos, una mujer joven y elegante, probablemente la esposa o novia de don Fernando, descendió con un vestido que parecía más apropiado para una fiesta en la ciudad que para una feria de pueblo. «Ese caballo», don Fernando señaló hacia el corral con un gesto dramático, «es Relámpago Negro. Lo compré en una subasta en Texas por más dinero del que ustedes ganarán en toda su vida. Es el mejor ejemplar de su línea
descendiente directo de campeones de rodeo, y es completamente, absolutamente indomable. La multitud murmuró, algunos con admiración, otros con resentimiento. Mateo notó las miradas de los vecinos, el orgullo herido en los ojos de los vaqueros locales, la forma en que las madres apartaban a sus hijos como si la sola presencia de don Fernando pudiera contaminarlos. Pero, continuó el millonario, paseándose frente a las gradas como un showman, soy un hombre generoso. 25,000 pesos en efectivo para cualquiera que pueda quedarse sobre Relámpago Negro por 30 segundos. 30 miserables segundos. ¿Hay alguien en este pueblo lo suficientemente hombre para intentarlo? El silencio que siguió fue tenso. Los vaqueros se miraron entre sí, evaluando la oportunidad contra el riesgo. Mateo observó cómo Roberto Morales, un jinete experimentado de 30 años, dio un paso adelante. «Yo lo intentaré, señor», dijo Roberto, quitándose el sombrero y girándolo nerviosamente entre sus manos. «¡Excelente!». Don Fernando aplaudió, sacando un fajo de billetes de su bolsillo y agitándolo en el aire. «Aquí está el dinero, 25,000 pesos en efectivo. Todo lo que tienes que hacer es quedarte sobre mi caballo por 30 segundos». Los ayudantes de don Fernando abrieron la puerta del corral. Relámpago Negro salió con un relincho que sonó como un trueno, sus cascos golpeando el suelo con una fuerza que Mateo podía sentir vibrar en sus huesos. El caballo era pura energía contenida, músculos tensos y ojos salvajes que parecían lanzar chispas. Roberto se acercó cautelosamente, el lazo en mano. Con la ayuda de otros 2 vaqueros, lograron colocar una montura básica sobre el lomo de Relámpago. El caballo se sacudió violentamente, pero los hombres lo mantuvieron quieto el tiempo suficiente para que Roberto montara. Mateo observó con atención mientras Roberto se aferraba a la montura. El cronómetro comenzó a correr. 1, 2, 3 segundos. Relámpago se elevó sobre sus patas traseras, girando en el aire. Roberto se inclinó hacia adelante, manteniendo su equilibrio. 6, 7, 8 segundos. El caballo comenzó a corcovear, saltando y girando en movimientos impredecibles. 12, 13 segundos. Y entonces, con un movimiento tan rápido que casi fue imperceptible, Relámpago giró bruscamente hacia la izquierda mientras saltaba. Roberto voló por el aire, aterrizando con un golpe sordo en el suelo. 15 segundos. Ni siquiera había llegado a la mitad. «¡Siguiente!», gritó don Fernando riendo mientras sus hombres ayudaban a Roberto a levantarse, claramente dolorido, pero sin lesiones graves. ¿Quién más quiere intentarlo? ¿O es que no hay verdaderos hombres en este pueblo? Uno tras otro, los vaqueros más experimentados del pueblo subieron al ruedo. Mateo observaba desde las gradas improvisadas, sus ojos siguiendo cada movimiento del caballo, cada reacción, cada patrón en su comportamiento salvaje. No veía lo que los demás veían, un animal peligroso e indomable. Veía miedo, confusión y una energía que necesitaba ser entendida, no quebrada. Santiago Ramírez fue el segundo en intentarlo. Con 40 años de experiencia en rodeos, era considerado uno de los mejores jinetes de la región. Duró 18 segundos antes de que Relámpago lo lanzara contra la cerca del corral, arrancando gritos de horror de los espectadores. Santiago se levantó cojeando, su orgullo más herido que su cuerpo. ¡Patético!, gritó don Fernando, su voz amplificada resonando por todo el recinto. ¿Es esto lo mejor que San Miguel puede ofrecer? En mi rancho, los niños de 10 años montan mejor que ustedes. La multitud murmuró con indignación, pero nadie se atrevió a responder directamente. Don Fernando representaba todo lo que la gente del pueblo resentía, pero también temía. El poder del dinero, la capacidad de humillar sin consecuencias, la certeza de que las reglas del juego siempre favorecían a los ricos.
Mateo sintió que sus manos se apretaban en puños. Recordó las palabras de su padre, dichas una tarde mientras trabajaban juntos en el pequeño corral detrás de su casa. Hijo, el verdadero jinete no busca dominar al caballo, busca entenderlo. Cada animal tiene su propio lenguaje, su propia historia. Si aprendes a escuchar, te dirá exactamente qué necesita. El siguiente. Don Fernando sacó un cigarro puro de su bolsillo, encendiéndolo con un encendedor de oro. Vamos, ¿no hay nadie más? ¿O tendré que llevarme mi dinero de vuelta a Guadalajara y contarles a todos mis amigos que San Miguel de los Corrales es un pueblo de cobardes? Diego Flores, un joven vaquero de 25 años que había ganado varios concursos en ferias vecinas, dio un paso adelante. Su mandíbula estaba apretada, sus ojos ardiendo con determinación. Yo lo montaré, señor, y cuando lo haga, quiero que se disculpe con este pueblo. Don Fernando soltó una carcajada que sonó como el ladrido de un perro. ¿Disculparme? Muchacho, si logras quedarte 30 segundos sobre Relámpago, no solo te daré el dinero, te daré el doble, 50,000 pesos. Pero cuando fracases, quiero que te arrodilles aquí frente a todos y admitas que San Miguel es exactamente lo que dije, un pueblo de perdedores. El rostro de Diego palideció, pero asintió. El orgullo es una carga pesada, pensó Mateo, observando cómo los ayudantes preparaban nuevamente al caballo. Su padre solía decir que el orgullo hacía que los hombres tomaran decisiones estúpidas, y Mateo podía ver la estupidez desarrollándose frente a sus ojos. Diego montó con un movimiento fluido, aferrándose a la montura con manos expertas. El cronómetro comenzó. Relámpago parecía más furioso que nunca, como si sintiera la tensión adicional en el aire. 1, 2, 3 segundos. El caballo comenzó a girar en círculos cerrados, cada vez más rápido. Diego mantenía su posición, su cuerpo moviéndose en sincronía con el animal. 10, 11, 12 segundos. La multitud comenzó a murmurar esperanzada. Tal vez Diego lo lograría. Tal vez el orgullo del pueblo podría ser salvado. 15, 16, 17 segundos. Relámpago se elevó sobre sus patas traseras, relinchando con una furia que helaba la sangre. 20 segundos. 21. ¡Vamos, Diego!, gritó alguien en la multitud. Otros se unieron al grito. ¡Tú puedes! 22 segundos. Relámpago cambió de táctica. En lugar de corcovear salvajemente, se detuvo en seco. Diego, preparado para resistir otro salto, fue tomado por sorpresa. Su cuerpo se inclinó hacia adelante por el impulso. En ese momento, el caballo dio un giro lateral tan violento que Diego salió disparado como una piedra de una honda. 23 segundos. El impacto contra el suelo fue brutal. Diego se quedó inmóvil por un momento que pareció eterno, hasta que finalmente se movió, tosiendo y jadeando. Don Rodrigo y otros hombres corrieron a ayudarlo, pero Diego los apartó con un gesto furioso. Lentamente, dolorosamente, se arrodilló en el centro del ruedo. «San Miguel», su voz estaba quebrada por la humillación, «es un pueblo de perdedores». El silencio que cayó sobre la multitud fue más pesado que cualquier tormenta. Don Fernando aplaudió lentamente, su sonrisa de satisfacción tan brillante como la hebilla de oro en su cinturón. «Así me gusta, un hombre que cumple su palabra». Se acercó a Diego, colocando un billete de 100 pesos en su sombrero caído. «Toma, muchacho, para que te compres algo para el dolor. Y la próxima vez que decidas desafiar a tus superiores, recuerda este momento». Mateo sintió que la rabia hervía en su pecho. Miró a su alrededor y vio la misma rabia reflejada en los rostros de los vecinos, pero también vio resignación. La gente del pueblo estaba acostumbrada a ser pisoteada por los ricos, acostumbrada a tragarse su orgullo y seguir adelante porque no había otra opción. ¿Alguien más? Don Fernando paseó su mirada por la multitud, saboreando su victoria. ¿No? Bien.
Entonces creo que hemos establecido lo que ya sabíamos. El dinero no compra talento, pero compra caballos que los pobres nunca podrán montar. La mujer elegante que había llegado con don Fernando se rió. Un sonido agudo y molesto como el chillido de un pájaro. Amor, creo que has sido muy duro con ellos. Tal vez deberíamos bajar el desafío a 15 segundos. Así al menos tendrían una pequeña oportunidad. No, mi cielo. Don Fernando la abrazó por la cintura. Eso sería insultar su hombría. Ellos quieren probar que son tan buenos como nosotros, ¿verdad, amigos? No necesitan que les facilite las cosas. Mateo observó a Relámpago, que ahora estaba siendo conducido de vuelta a su corral. El caballo temblaba. Sus ojos mostraban no solo salvajismo, sino también confusión y miedo. Los vaqueros lo trataban como a un enemigo, tirando de las riendas con fuerza, gritándole, usando la fuerza bruta para controlarlo. Lo están asustando más, murmuró Mateo para sí mismo. No entienden que cada vez que lo tratan con violencia, él responde con más violencia. ¿Dijiste algo, muchacho? Don Rodrigo se había acercado sin que Mateo lo notara, sus ojos cansados reflejando la tristeza de ver a su pueblo humillado. El caballo, don Rodrigo. Mateo señaló hacia el corral. No es malo, está asustado. Mire cómo sus orejas se mueven hacia atrás cada vez que alguien se acerca demasiado rápido. Mire cómo su cola se agita cuando escucha voces fuertes. Mi papá me enseñó a leer estas señales. Don Rodrigo suspiró, colocando una mano en el hombro de Mateo. Tu padre era especial, hijo, pero incluso él tendría problemas con ese animal. Y tú solo eres un niño. Ve a casa con tu madre. Este no es lugar para ti hoy. Pero Mateo no se movió. Sus ojos seguían fijos en Relámpago Negro, y en su mente comenzaba a formarse un plan loco, imposible, que probablemente lo llevaría al hospital o algo peor. Pero también un plan que podría cambiar todo. 25,000 pesos. Con ese dinero, su madre no tendría que trabajar doblando tortillas hasta que le dolieran las manos. Podrían arreglar la casa. Él podría volver a la escuela. Podrían tener una vida digna, la vida que su padre había soñado para ellos. Don Rodrigo. Mateo se giró hacia el viejo ranchero, su voz apenas un susurro. ¿Cree que mi papá estaría orgulloso de mí si lo intentara? Don Rodrigo lo miró fijamente y por un momento Mateo vio lágrimas en los ojos del anciano. Tu padre siempre estuvo orgulloso de ti, muchacho, pero no necesitas arriesgar tu vida para demostrarlo. En el ruedo, don Fernando estaba recogiendo su dinero, preparándose para partir. Su risa resonaba por el lugar mientras se burlaba de los últimos intentos fallidos. La multitud comenzaba a dispersarse. Cabezas gachas, hombros caídos, el peso de la derrota colectiva presionando sobre todos ellos. Mateo respiró profundo. Las palabras de su padre resonaban en su mente. El verdadero valor no se mide por el tamaño del cuerpo, sino por la grandeza del espíritu. Mateo se puso de pie en las gradas, sus piernas temblando como ramas en una tormenta. El corazón le latía tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos, ahogando todos los demás sonidos. A su alrededor, la gente comenzaba a retirarse, arrastrando los pies por el polvo, sus conversaciones en voz baja llenas de vergüenza y resentimiento. «Espere». Su voz salió como un susurro ronco. Nadie lo escuchó. Tragó saliva y lo intentó de nuevo, esta vez más fuerte. «Espere». Algunas cabezas se giraron. Don Rodrigo lo miró con alarma. En el ruedo, don Fernando estaba guardando su fajo de billetes en el bolsillo de su camisa de seda cuando escuchó la voz. Se detuvo, girándose con curiosidad. ¿Quién habló?, preguntó entrecerrando los ojos mientras escaneaba la multitud. ¿Hay otro valiente que quiere probar suerte? Mateo comenzó a descender por las gradas. Cada paso parecía más pesado que el anterior. Podía sentir los ojos de todos clavados en él, algunos sorprendidos, otros preocupados, muchos confundidos.
Era solo un niño delgado de 12 años, con ropa remendada y pies descalzos. ¿Qué podía hacer él que vaqueros experimentados no habían logrado? ¡Mateo, no! Don Rodrigo intentó agarrarlo del brazo, pero el niño se escabulló con suavidad. Por favor, piensa en tu madre. ¿Qué haré si te lastimas? ¿Cómo le explicaré a Carmen que dejé que su único hijo se rompiera el cuello por orgullo? No es por orgullo, don Rodrigo, respondió Mateo, sin dejar de caminar. Es por necesidad y porque creo que puedo hacerlo. Cuando llegó al borde del ruedo, la multitud había dejado de retirarse. La gente se arremolinaba nuevamente, curiosa de ver qué iba a pasar. Mateo podía escuchar sus susurros. Ese no es el hijo de Miguel Hernández. El niño que limpia los establos debe estar loco. Va a terminar muerto. Alguien debería detenerlo. Don Fernando se acercó al borde del corral, mirando a Mateo desde su altura considerable. Una sonrisa lenta y cruel se dibujó en su rostro cuando reconoció al niño delgado que había visto limpiando estiércol esa misma mañana. Bueno, dijo, su voz goteando con descendencia. ¿Qué tenemos aquí? ¿Un niñito valiente? Se giró hacia su novia, quien se cubría la boca con su mano enjollada, conteniendo la risa. Amor, creo que este pueblito finalmente me está dando un buen espectáculo. Quiero intentarlo, señor, dijo Mateo, su voz más firme de lo que se sentía por dentro. Mantenía sus manos a los lados, apretando los puños para evitar que temblaran visiblemente. Quiero montar a Relámpago Negro. La multitud explotó en murmullos. Don Rodrigo se llevó las manos a la cabeza. En las gradas, Rosa Mendoza, la maestra del pueblo, se puso de pie alarmada. ¡Eso es una locura! ¡Es solo un niño! Don Fernando levantó una mano, pidiendo silencio. Su sonrisa se había ampliado hasta mostrar sus dientes blancos y perfectos, probablemente blanqueados en alguna clínica cara de la ciudad. Esperen, déjenlo hablar. Muchacho, ¿sabes quién soy yo? Sí, señor, es don Fernando Castillo, el ganadero de Guadalajara. Muy bien, y dime, ¿cuánto pesas? ¿40 kilos? 35. Don Fernando caminó alrededor de Mateo como un cazador evaluando a su presa. Ese caballo pesa más de 500 kilos. Un estornudo suyo y saldrías volando hasta el próximo pueblo. Algunas risas nerviosas recorrieron la multitud. Mateo no respondió, manteniendo su mirada fija en don Fernando. Había aprendido de su padre que los hombres como don Fernando se alimentaban del miedo. Y mostrar miedo era darles poder. ¿Sabes? Don Fernando sacó nuevamente su cigarro, dándole una calada larga. Me gustas. Tienes, ¿cómo se dice? Agallas. Así que te voy a hacer una oferta especial. Si logras quedarte 5 segundos sobre Relámpago, te daré 1000 pesos. Solo 5 segundos. Será como caerte de tu cama, algo que probablemente haces todas las noches. 30 segundos, respondió Mateo con calma, como el desafío original, y los 25,000 pesos. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso los caballos en los corrales cercanos parecieron dejar de moverse. Don Fernando parpadeó, claramente sorprendido por la audacia del niño. Luego rió, una carcajada profunda y genuina que resonó por todo el recinto. «Este niño tiene más huevos que todos ustedes juntos», gritó, señalando a los vaqueros que habían intentado antes. «Está bien, 30 segundos por 25,000, pero cuando te caigas en los primeros 3 segundos, y créeme que lo harás, quiero que le digas a tu madre que la culpa fue tuya por ser un idiota». «Mateo, por favor», la voz de don Rodrigo sonaba desesperada. «No tienes que hacer esto. Tu madre, tu padre no querría esto». Mateo se giró hacia el viejo ranchero y en sus ojos había una determinación que hizo que don Rodrigo diera un paso atrás. «Mi padre me enseñó todo lo que sabía sobre caballos, don Rodrigo.
Me enseñó que no son bestias que se doman con fuerza, sino compañeros que se ganan con respeto. Si hay algo que puedo hacer, algo que aprendí de él, es esto. Se acercó a don Fernando, extendiendo su mano pequeña y callosa. Trato hecho. 30 segundos, 25,000 pesos. Don Fernando miró la mano extendida con diversión. Luego la estrechó brevemente. Su mano era suave y grande, envolviendo completamente la de Mateo. Trato hecho, niño. Prepárate para el fracaso más doloroso de tu corta vida. Los ayudantes de don Fernando comenzaron a preparar nuevamente a Relámpago. El caballo había estado relativamente tranquilo en su corral, pero al ver que se acercaban con las riendas y la montura, comenzó a agitarse nuevamente. Sus relinchos sonaban como gritos de protesta. Mateo observó cómo lo trataban, tirando de las riendas con fuerza cuando el caballo intentaba alejarse, gritándole cuando se resistía, usando toda su fuerza y peso para dominarlo. Cada acción violenta provocaba una reacción más violenta del caballo. Era un ciclo que nunca terminaría así. «Esperen», dijo Mateo, su voz cortando el aire. Los hombres se detuvieron, mirándolo con sorpresa. «Por favor, déjenme acercarme primero. Solo». «¿Qué?». Uno de los vaqueros, un hombre grande llamado Tomás, soltó una risotada. «Niño, este animal te comerá vivo si te acercas sin protección». «Por favor», Mateo insistió, mirando a don Fernando. «Es parte del trato. Déjenme acercarme a él primero. Solo 5 minutos. Si me mata en esos 5 minutos, no tienen que pagarle nada a mi madre». Don Fernando estudió al niño con ojos entrecerrados. Había algo en Mateo que le recordaba a alguien, aunque no podía precisar quién. Una certeza, una calma que no correspondía con su edad o su situación. El millonario se encogió de hombros. «Está bien, 5 minutos, pero cuando ese caballo te pisotee, recuerda que fue tu decisión». Hizo un gesto a sus hombres. «Aléjense, dejen que el niño tenga su momento de gloria antes de terminar en el hospital». Los vaqueros retrocedieron, algunos sacudiendo la cabeza con incredulidad. La multitud se había silenciado nuevamente, observando con una mezcla de horror y fascinación, mientras Mateo se acercaba lentamente al corral donde Relámpago esperaba. El caballo lo observó, sus ojos salvajes fijos en el niño delgado que se aproximaba. Relámpago piafó, golpeando el suelo con su casco delantero en una clara advertencia. Pero Mateo no se detuvo. Siguió avanzando, paso a paso, respirando profundamente, recordando cada lección que su padre le había enseñado. «Los caballos pueden sentir tu miedo, hijo». La voz de su padre resonaba en su memoria. «Pueden sentir tus intenciones. Si te acercas con respeto, con calma, con el corazón abierto, ellos lo sabrán». Mateo llegó a la cerca del corral. Relámpago estaba a solo 3 metros de distancia, su cuerpo tenso, listo para atacar o huir. En las gradas, Mateo podía escuchar a su madre gritando su nombre, su voz quebrada por el pánico. Alguien debió haberle avisado lo que estaba pasando. Pero Mateo no miró atrás. Su mundo entero se había reducido a un solo punto: los ojos salvajes del caballo que podía darle una nueva vida o quitarle la única que tenía. Mateo se quedó inmóvil junto a la cerca del corral, sus manos descansando suavemente sobre la madera astillada. No miraba directamente a Relámpago Negro, sino hacia un punto neutral, ligeramente a un lado del caballo. Su padre le había enseñado que mirar directamente a los ojos de un caballo asustado era un desafío, una amenaza que el animal respondería con más miedo o agresión. Primero, debes mostrarle que no eres una amenaza. La voz de Miguel resonaba en su mente como si estuviera parado justo a su lado. Los caballos son animales de presa. Su instinto les dice que todo es peligroso hasta que se demuestre lo contrario. Así que respira, hijo.
Respira profundo y deja que sienta tu calma. Mateo inhaló lentamente por la nariz, sintiendo cómo el aire llenaba sus pulmones. Luego exhaló por la boca. El olor a tierra, heno y sudor de caballo llenó sus sentidos. Repitió el proceso una y otra vez, sintiendo cómo su corazón comenzaba a calmarse, cómo la tensión se liberaba de sus hombros. Relámpago lo observaba con desconfianza. El caballo había retrocedido hasta la esquina opuesta del corral, su cuerpo tenso como una cuerda a punto de romperse. Sus orejas se movían constantemente, captando cada sonido. Los murmullos nerviosos de la multitud, el llanto ahogado de Carmen, el chasquido del encendedor de don Fernando mientras prendía otro cigarro. «Tienes 5 minutos, niño», gritó don Fernando mirando su reloj de oro. 4 minutos y 30 segundos ahora. El tiempo corre. Mateo no respondió. Su mundo se había reducido a 2 entidades, él y el caballo. Lentamente, tan lentamente que apenas parecía moverse, comenzó a hacer un sonido suave con su boca. No era un chasquido ni un silbido, sino algo intermedio, un sonido que su padre hacía y que él había practicado 1000 veces en secreto. Tsk, tsk, tsk. El sonido era rítmico, tranquilizador, como el latido de un corazón. Tsk, tsk, tsk. Las orejas de Relámpago se movieron hacia adelante captando el sonido nuevo. Era diferente de los gritos, diferente de las órdenes fuertes y los golpes que había recibido toda la mañana. Era curioso. «Así es», murmuró Mateo, tan bajo que solo el caballo podría escucharlo si estuviera más cerca. «Soy diferente de ellos. No voy a lastimarte. Solo quiero hablar contigo». Dio un paso hacia adelante, dentro del corral ahora. La multitud contuvo el aliento colectivamente. Carmen gritó algo, pero don Rodrigo la había rodeado con su brazo, sosteniéndola para que no corriera al ruedo. Relámpago golpeó el suelo con su casco, una advertencia clara. Mateo se detuvo inmediatamente, respetando el espacio del caballo. No retrocedió, pero tampoco avanzó. Se quedó donde estaba, continuando con su sonido rítmico, sus manos abiertas y visibles a los lados de su cuerpo. 4 minutos, anunció don Fernando, pero su voz había perdido algo de su tono burlón. Había algo en la escena que lo tenía intrigado, casi hipnotizado. Mateo recordó otra lección de su padre. Una tarde, cuando él tenía apenas 8 años, un caballo particularmente nervioso había llegado al corral para ser domado. Miguel se había arrodillado junto a su hijo y le había dicho: «¿Ves cómo tiembla? No es maldad, Mateo, es miedo. Algo en su pasado lo lastimó. Nuestra tarea no es romper ese miedo con más violencia, es mostrarle que no todos los humanos son crueles». Mateo observó a Relámpago con nuevos ojos. Las marcas en sus flancos, apenas visibles bajo su pelaje negro brillante, contaban una historia de espuelas afiladas y manos duras. Sus ojos no mostraban solo salvajismo, mostraban dolor, confusión y sí, miedo. «Te han lastimado», dijo Mateo suavemente, dando otro pequeño paso adelante. Relámpago se tensó, pero no retrocedió. Los hombres con sus gritos y sus látigos. «Te han enseñado que todos somos iguales, pero no lo somos». Otro paso. El caballo resopló, sacudiendo su cabeza. Mateo se quedó quieto nuevamente, esperando. La paciencia era clave. Su padre le había hecho esperar una vez 2 horas completas antes de acercarse a un potro nervioso. «El tiempo de los humanos no es el tiempo de los caballos», había dicho Miguel. «Ellos viven en el momento presente. Si tienes prisa, lo sentirán». 3 minutos y medio. La voz de don Fernando sonaba distante, como si viniera de otro mundo. En las gradas, la gente había dejado de hablar. Todos observaban en silencio la extraña danza entre el niño delgado y el caballo salvaje. Rosa Mendoza, la maestra, tenía lágrimas en los ojos. Había enseñado a Mateo en la escuela primaria antes de que tuviera que abandonar sus estudios,
y siempre había sabido que había algo especial en él. Mateo dio otro paso. Ahora estaba a solo 5 metros del caballo. Podía ver los detalles que antes no eran visibles. Una pequeña cicatriz sobre el ojo derecho de Relámpago. La forma en que su pecho subía y bajaba con respiraciones rápidas. El temblor casi imperceptible en sus piernas. Mi papá también tenía miedo a veces. Mateo habló con el caballo como si fuera un amigo. Tenía miedo de no poder alimentarnos, de decepcionar a mi mamá, de que yo creciera sin las cosas que necesitaba, pero nunca dejó que el miedo lo controlara. Decía que el miedo es solo una emoción, como la alegría o la tristeza. No tienes que dejarte gobernar por él. Extendió su mano muy lentamente, con la palma hacia arriba. No intentó tocar al caballo, solo mostró que no tenía armas, no tenía látigos, no tenía nada que pudiera lastimarlo. 2 minutos, anunció don Fernando, pero su voz había bajado. Incluso él estaba siendo absorbido por el momento. Relámpago dio un paso tentativo hacia adelante, solo uno, pero fue suficiente para que un murmullo de asombro recorriera la multitud. El caballo estiró su cuello, sus hollares expandiéndose mientras olía el aire cerca de la mano de Mateo. «Así es», susurró Mateo, manteniendo su mano completamente quieta. «Solo quiero conocerte, solo quiero entenderte». El caballo dio otro paso, luego otro. Ahora estaban a menos de 2 metros de distancia. Mateo podía ver su propio reflejo en los ojos grandes y oscuros del animal. Podía sentir el calor que emanaba de su cuerpo masivo. «Mi papá me dijo algo antes de morir». Mateo continuó hablando, su voz apenas un susurro. Me dijo: «Mateo, cuando te encuentres con un caballo, recuerda que ellos pueden ver tu alma. No puedes mentirles. Si tienes miedo pero finges valentía, lo sabrán. Si eres cruel pero finges bondad, lo sabrán. La única forma de ganarte su confianza es siendo genuinamente digno de ella». Relámpago estaba ahora tan cerca que Mateo podía sentir su aliento. El caballo bajó su cabeza lentamente, acercándose a la mano extendida. Su nariz tocó la palma de Mateo, húmeda y cálida. 1 minuto. La voz de don Fernando sonaba extraña, como si estuviera conteniendo algo. Mateo cerró lentamente sus dedos, acariciando suavemente el hocico del caballo. Relámpago no retrocedió. Sus ojos, que habían estado salvajes y llenos de miedo, comenzaron a calmarse. Sus orejas se movieron hacia adelante, una señal de interés y curiosidad en lugar de miedo. «Eres hermoso», murmuró Mateo, moviendo su mano lentamente hacia el cuello del caballo. Sus dedos encontraron una zona detrás de las orejas y comenzaron a rascar suavemente. Un punto que su padre le había enseñado que a la mayoría de los caballos les encantaba. «Eres fuerte y valiente, no eres malo, solo estás asustado». Relámpago cerró sus ojos por un momento, inclinándose ligeramente hacia el toque de Mateo. En toda la mañana de violencia y gritos, este era el primer momento de gentileza que había experimentado. 30 segundos, dijo don Fernando, pero su voz había perdido toda la burla. Había algo en sus ojos que no había estado ahí antes. Respeto, quizás, o tal vez algo más profundo. Mateo presionó su frente contra el cuello de Relámpago. Podía sentir el corazón del caballo latiendo, rápido, pero comenzando a calmarse. «Te entiendo», susurró. «Sé lo que es estar asustado, sentir que nadie te entiende, que el mundo es un lugar duro. Pero si me dejas, si confías en mí solo por 30 segundos, te prometo que te trataré con el respeto que mereces». «¡Tiempo!», anunció don Fernando. La multitud estalló en un murmullo de conversaciones. Mateo se apartó lentamente de Relámpago, pero mantuvo una mano sobre su cuello. El caballo lo siguió con la mirada, sin el salvajismo que había mostrado antes. Don Fernando se acercó al borde del corral, mirando alternativamente al niño y al caballo. Por primera vez en toda la tarde, no tenía una sonrisa burlona en su rostro. «Bien»,
dijo finalmente. Has tenido tu momento de ternura. Ahora viene la parte real. ¿Estás listo para montarlo? Mateo asintió, su mano aún acariciando el cuello de Relámpago. Estoy listo, pero necesito pedirle algo, señor. Don Fernando arqueó una ceja, su expresión mezclando curiosidad y escepticismo. ¿Una petición? Niño, ya te he dado más concesiones de las que jamás le daría a nadie. ¿Qué más quieres? Mateo tragó saliva, sintiendo cómo todos los ojos de la multitud se clavaban en él. Su mano seguía descansando sobre el cuello de Relámpago, sintiendo el calor del animal a través de su pelaje. Quiero montarlo sin montura, señor, solo yo y él. El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar el zumbido de las moscas alrededor de los corrales. Luego, como una ola rompiendo contra las rocas, la multitud estalló en protestas. ¡Eso es un suicidio!, gritó don Rodrigo, dando un paso hacia el corral antes de detenerse. Mateo, con la montura al menos tienes algo de qué agarrarte. Mi hijo no hará eso. La voz de Carmen cortó el aire como un cuchillo. Se había liberado del agarre de don Rodrigo y corría hacia el corral, sus faldas levantando polvo. Mateo Hernández, sal de ahí ahora mismo. Pero Mateo no se movió. Miró a su madre, sus ojos llenos de una determinación que ella reconoció inmediatamente. Era la misma mirada que Miguel tenía cuando tomaba una decisión y nada ni nadie podía hacerlo cambiar de opinión. Mamá, dijo Mateo suavemente pero con firmeza, confía en mí, como confiaste en papá. Carmen se detuvo al borde del corral, sus manos aferrándose a la cerca como si fuera lo único que la mantenía de pie. Las lágrimas corrían libremente por sus mejillas. Tu padre era un hombre adulto, un profesional. Tú eres solo un niño. Soy el hijo de Miguel Hernández, respondió Mateo, y por primera vez esa tarde su voz no tembló ni un poco, y él me enseñó todo lo que sabía. Don Fernando observaba el intercambio con una expresión indescifrable. Se acercó a la cerca, parándose junto a Carmen. Por un momento, solo observó a Mateo y al caballo, notando cómo Relámpago permanecía tranquilo bajo el toque del niño, algo que no había sucedido con ningún otro jinete. ¿Sabes qué?, dijo finalmente don Fernando, sacudiendo la ceniza de su cigarro. Has conseguido hacer algo que creí imposible. Has calmado a este animal, pero montar sin montura. Se detuvo, mirando a su alrededor a la multitud expectante. Eso es otra cosa completamente diferente. Lo sé, señor. Mateo se giró completamente hacia don Fernando, manteniendo una mano sobre Relámpago. Pero la montura es lo que más lo asusta. Siente el peso, la restricción. Si monto sin ella, sin las riendas jalándolo, sin las espuelas clavándose en sus flancos, creo que me dejará. Creo que confiará en mí. La mujer elegante de don Fernando se había acercado, su expresión de aburrimiento reemplazada por algo parecido a la fascinación. Fernando, dijo suavemente, tocando el brazo de su pareja. Déjalo intentar. Si el niño cree que puede hacerlo. ¡Es una locura!, explotó Tomás, el vaquero grande que había ayudado a sujetar a Relámpago antes. Sin montura, sin estribos, sin nada de qué agarrarse. El niño saldrá volando en el primer movimiento. Exactamente. Don Fernando sonrió, pero era una sonrisa diferente ahora, sin la crueldad de antes. Había un brillo de respeto en sus ojos, lo cual hace que el desafío sea aún más impresionante si lo logra. Se giró hacia Mateo. Está bien, muchacho, lo harás a tu manera, pero cuando falles, y créeme que fallarás, no quiero escuchar excusas sobre que la montura te hubiera salvado. Mateo asintió. No habrá excusas, señor. Carmen sollozó, cubriéndose la boca con su mano. Rosa Mendoza había bajado de las gradas y la rodeó con su brazo, sosteniéndola. Es valiente, Carmen, murmuró la maestra, como su padre. Es terco como su padre, respondió Carmen entre lágrimas.
Y mira cómo terminó él. En las gradas, la gente comenzó a hacer apuestas en voz baja. Algunos apostaban que Mateo no duraría ni 3 segundos. Otros, recordando el momento de conexión que acababan de presenciar, apostaban que tal vez, solo tal vez, el niño podría lograrlo. Mateo se giró hacia Relámpago, presionando su frente contra el cuello del caballo nuevamente. «Solo tú y yo», susurró. «Como debe ser, sin metal, sin cuero, sin dolor. Solo necesito que me des 30 segundos de tu confianza. Eso es todo». Relámpago resopló suavemente, como si hubiera entendido las palabras. Mateo recordó una tarde particular, pocos meses antes de la muerte de su padre. Habían estado en el corral trasero cuando un potro joven se había lastimado una pata. Miguel había pasado horas curándolo, hablándole con suavidad, moviéndose con paciencia infinita. «Papá», había preguntado Mateo, observando, «¿por qué le hablas si no puede entenderte?». Miguel había sonreído, esa sonrisa cálida que Mateo extrañaba todos los días. «Oh, pero sí me entiende, hijo. Tal vez no las palabras exactas, pero entiende el sentimiento detrás de ellas. Los caballos son empáticos. Pueden sentir si vienes con amor o con miedo, con respeto o con crueldad». «¿Y este potro siente tu amor?», había preguntado Mateo. «Espero que sí», Miguel había acariciado el cuello del animal. «Porque eso es lo que separa a un buen jinete de un gran jinete. Un buen jinete puede controlar a un caballo. Un gran jinete puede conectar con él». Ahora, parado en el corral con cientos de ojos observándolo, Mateo entendía completamente lo que su padre había querido decir. No se trataba de dominar a Relámpago, se trataba de conectar con él, de crear un momento de entendimiento mutuo que trascendiera el miedo y la violencia que el caballo había conocido. «Está bien», dijo Mateo, su voz dirigida tanto a Relámpago como a la multitud. «Estoy listo». Don Fernando hizo un gesto a sus hombres. «Despejen el área, que nadie interfiera una vez que comience. El niño quiere hacerlo a su manera, así que lo haremos a su manera». Se giró hacia Mateo, sacando el fajo de billetes de su bolsillo y sosteniéndolo en alto para que todos lo vieran. «30 segundos, muchacho. El cronómetro empieza cuando estés sobre él». Mateo se acercó al lado izquierdo de Relámpago, colocando una mano sobre su lomo. El caballo lo miró con un ojo grande y oscuro. No había salvajismo en esa mirada ahora, solo curiosidad, y algo que Mateo quiso creer era confianza. «Voy a subir ahora», murmuró Mateo al caballo. «Vas a sentir mi peso sobre tu espalda, pero te prometo que no te haré daño. Solo 30 segundos. Después, si quieres, puedes tirarme y te dejaré en paz. Pero dame estos 30 segundos». Con un movimiento que había practicado 1000 veces en secreto sobre la cerca de su casa, sobre troncos caídos, sobre cualquier cosa que pudiera encontrar, Mateo saltó. Sus manos se aferraron a la crin de Relámpago mientras su cuerpo se elevaba, y por un momento que pareció suspendido en el tiempo, quedó colgando en el aire. Luego, con un movimiento fluido que Miguel habría aplaudido, Mateo se deslizó sobre el lomo del caballo, posicionándose con las piernas firmemente a ambos lados. Relámpago se tensó inmediatamente, sintiendo el peso sobre su espalda. Sus músculos se endurecieron bajo Mateo, preparándose para explotar en movimiento. «Ahora», gritó don Fernando presionando el cronómetro. «30 segundos, que comience el espectáculo». Y el mundo estalló en caos. El primer movimiento de Relámpago fue como un relámpago, justificando su nombre. El caballo se elevó sobre sus patas traseras, relinchando con una mezcla de sorpresa y protesta. Mateo sintió cómo su cuerpo se deslizaba hacia atrás, la gravedad tirando de él hacia el suelo que ahora parecía estar a kilómetros de distancia. «¡3 segundos!», gritó alguien en la multitud. Pero Mateo no cayó. En lugar de aferrarse desesperadamente a la crin, como cualquier jinete asustado habría hecho, presionó sus rodillas contra los flancos de Relámpago
y movió su peso hacia adelante, inclinando su torso sobre el cuello del caballo. Era una técnica que su padre le había mostrado, diseñada para moverse con el caballo en lugar de contra él. «El equilibrio no está en tus manos, hijo». La voz de Miguel resonaba en su memoria. «Está en tus piernas, en tu centro. Muévete como si fueras parte del caballo, no un peso sobre él». Relámpago volvió a caer sobre sus 4 patas con un impacto que hizo vibrar los dientes de Mateo. Inmediatamente, el caballo giró bruscamente hacia la izquierda, comenzando a correr en círculos cerrados, intentando desorientar a su jinete. ¡5 segundos! La multitud se había puesto de pie, algunos gritando advertencias, otros simplemente observando con las manos sobre sus bocas, incapaces de apartar la vista. Carmen había cerrado los ojos, sus labios moviéndose en una oración silenciosa. Don Rodrigo la sostenía, sus propios ojos fijos en el niño que consideraba como un nieto. Mateo sintió el viento golpear su rostro mientras Relámpago aceleraba. El polvo se levantaba en nubes alrededor de ellos, oscureciendo parcialmente la visión. Pero Mateo no necesitaba ver. Podía sentir cada músculo del caballo tensándose bajo él. Podía predecir cada movimiento un segundo antes de que sucediera. «Siente el ritmo», Miguel había dicho durante una de sus últimas lecciones. «Cada caballo tiene su propio ritmo, como el latido de un corazón. Si puedes sincronizarte con ese ritmo, puedes anticipar lo que hará». «8 segundos». La voz de don Fernando sonaba diferente ahora, sin el tono burlón. Había algo parecido a la admiración filtrándose. Relámpago cambió de táctica. En lugar de correr en círculos, comenzó a corcovear, saltando con sus patas traseras hacia el aire mientras mantenía las delanteras firmemente plantadas en el suelo. Cada salto era una sacudida violenta diseñada para lanzar a Mateo por el aire. Pero Mateo se movía con él. Cuando el caballo saltaba, él absorbía el impacto con sus piernas, usando sus rodillas como resortes. Cuando Relámpago giraba su cuerpo en el aire, Mateo giraba con él, manteniendo su centro de gravedad alineado con el del caballo. 12 segundos. Está en la mitad del camino. Un rugido comenzó a crecer entre la multitud. La gente del pueblo, que había sido humillada toda la mañana, que había visto a sus mejores vaqueros fallar, comenzaba a sentir algo que no había sentido en horas: esperanza. «¡Vamos, Mateo!», gritó alguien. «¡Aguanta, muchacho! ¡Por San Miguel!». Los gritos se multiplicaron, convirtiéndose en un coro de apoyo que llenaba el aire. Pero Mateo no los escuchaba. Su mundo entero se había reducido a los movimientos del caballo bajo él, a la respiración sincronizada, al baile entre bestia y niño. 15 segundos, mitad del tiempo. Relámpago, sintiendo que su jinete no caería con sus tácticas habituales, intentó algo más desesperado. Se detuvo en seco, tan repentinamente que las leyes de la física dictaban que cualquier cosa sobre su lomo debería salir volando hacia adelante. Mateo sintió el impulso, sintió cómo su cuerpo quería continuar hacia adelante mientras el caballo se detenía. Pero en lugar de resistir, se movió con el impulso, inclinándose hacia adelante sobre el cuello de Relámpago, abrazándolo casi. Sus dedos se deslizaron suavemente a través de la crin negra, no jalando, solo tocando, recordándole al caballo que él estaba ahí, que no era una amenaza. «Está bien», susurró Mateo al oído de Relámpago, tan bajo que ni siquiera la primera fila podría escucharlo. «Sé que estás asustado. Yo también lo estoy, pero vamos a hacer esto juntos». 18 segundos. Por un momento, Relámpago se quedó completamente quieto, como si estuviera procesando las palabras, el toque, la ausencia de dolor y violencia que había aprendido a esperar. Sus orejas giraron hacia atrás, escuchando la respiración tranquila del niño sobre su lomo. Luego,
Con un movimiento que hizo que Carmen gritara, Relámpago se elevó nuevamente sobre sus patas traseras, más alto esta vez, tanto que Mateo podía ver por encima de las gradas, podía ver las montañas distantes, el cielo azul infinito. 20 segundos. Mateo no luchó contra el movimiento. En lugar de eso, se presionó contra el cuello de Relámpago, convirtiéndose en parte del caballo, mientras éste se alzaba como un monumento viviente de poder y gracia. Su padre había hecho esto una vez. Mateo lo recordaba vagamente. Había montado un caballo salvaje que se elevaba hacia el cielo, y en lugar de pelear contra él, Miguel había celebrado el movimiento. Había reído con pura alegría. Así que Mateo hizo lo impensable. Sonrió. 23 segundos. Relámpago volvió a caer, pero algo había cambiado. El caballo ya no intentaba activamente tirar a Mateo. Sus movimientos, aunque aún nerviosos, habían perdido su borde violento. Era como si algo se hubiera roto entre ellos, o tal vez como si algo se hubiera construido. 25 segundos, solo 5 más. La multitud había enloquecido. Gente que no se había movido en años saltaba en las gradas. Don Rodrigo tenía lágrimas corriendo por sus mejillas arrugadas. Rosa Mendoza abrazaba a Carmen, ambas mujeres llorando abiertamente. Incluso los guardaespaldas de don Fernando se habían acercado al borde del corral, sus expresiones profesionales reemplazadas por asombro genuino. La mujer elegante tenía las manos sobre su corazón, conteniendo el aliento. Don Fernando sostenía el cronómetro frente a él, sus ojos alternando entre el dispositivo y el espectáculo en el corral. Su cigarro se había apagado, olvidado entre sus dedos. 27 segundos. Relámpago dio una última vuelta por el corral, pero ahora era diferente. No era un intento de tirar a Mateo. Era casi como si el caballo hubiera aceptado su presencia. Sus pasos, aunque aún tensos, habían encontrado un ritmo, y Mateo se movía con ese ritmo perfectamente, niño y caballo en sincronía. 28 segundos. En ese momento, algo extraordinario sucedió. Mateo soltó completamente la crin de Relámpago. Extendió sus brazos hacia los lados, confiando completamente en sus piernas, en su equilibrio, en la conexión que había construido con el animal bajo él. Era un acto de fe pura, un momento de confianza absoluta. Y Relámpago se calmó, como si hubiera estado esperando ese momento de rendición, de confianza mutua. El caballo ralentizó su paso, su respiración todavía pesada, pero su cuerpo relajándose bajo el peso del niño. 29 segundos. El mundo entero pareció contener su aliento. 1000 corazones latieron como uno. El tiempo se estiró como chicle, cada fracción de segundo durando una eternidad. Don Fernando miró el cronómetro, sus ojos ensanchándose. 30 segundos. El rugido que estalló de la multitud fue ensordecedor. Sombreros volaron por el aire. La gente se abrazaba, saltaba, gritaba con una alegría que no había sentido en años. El hijo de Miguel Hernández, el niño delgado que limpiaba establos, acababa de lograr lo imposible. Mateo permaneció sobre Relámpago por un momento más, su mano ahora descansando suavemente sobre el cuello del caballo. Podía sentir el corazón del animal latiendo fuertemente. Podía sentir el sudor que empapaba su pelaje negro, pero también podía sentir algo más: calma. Una calma que no había estado ahí al principio. «Lo logramos», susurró Mateo, acariciando el cuello de Relámpago una última vez. «Gracias por confiar en mí». Lentamente, con el mismo cuidado que había usado para acercarse al caballo, Mateo se deslizó de su lomo. Sus piernas temblaban cuando tocó el suelo, más por la adrenalina que por cansancio. Por un momento, sus rodillas amenazaron con ceder, pero se mantuvo firme. El rugido de la multitud continuaba, un sonido como el océano golpeando contra las rocas.
La gente había saltado de las gradas y comenzaba a acercarse al corral, pero don Rodrigo y algunos otros vaqueros formaron una barrera humana, manteniendo suficiente espacio para que Mateo pudiera respirar. «Déjenme pasar, ese es mi hijo». La voz de Carmen cortó el caos. Apareció entre la multitud, su rostro manchado con lágrimas y polvo, su cabello despeinado escapando de su trenza. Cuando sus ojos encontraron a Mateo, parado completo y sonriendo débilmente, soltó un sollozo de alivio. Mateo corrió hacia ella, sus propias lágrimas finalmente brotando. Carmen lo atrapó en sus brazos, apretándolo tan fuerte que casi no podía respirar. «Estúpido, estúpido niño», sollozaba, besando su frente, sus mejillas, su cabeza. «¿Cómo pudiste asustarme así? ¿Cómo pudiste arriesgar tu vida?» «Lo siento, mamá». Mateo se aferró a ella, inhalando el aroma familiar a tortillas y jabón que siempre la rodeaba. «Pero lo necesitábamos. Necesitamos el dinero y sabía que podía hacerlo. Papá me enseñó bien». Carmen lo apartó lo suficiente para mirarlo a los ojos, sus manos enmarcando su rostro. «Tu padre también estaría furioso contigo por arriesgarte así, pero...» Una sonrisa pequeña y temblorosa apareció entre sus lágrimas. «También estaría tan orgulloso que no podría dejar de presumir durante meses». Don Rodrigo se acercó, colocando una mano pesada pero gentil sobre el hombro de Mateo. «Muchacho, en mis 65 años trabajando con caballos nunca había visto nada igual. Tu padre, Miguel, estaría radiante de orgullo». El viejo ranchero tenía sus propias lágrimas rodando por su rostro curtido. «Don Rodrigo», Mateo se giró hacia él, «usted me enseñó tanto como mi papá. Gracias por dejarme trabajar en los establos, por tener paciencia conmigo». La multitud se apartó cuando don Fernando se acercó al corral. El millonario había guardado su cronómetro y ahora sostenía el fajo de billetes en su mano. Su expresión era difícil de leer, una mezcla compleja de emociones que parecían luchar entre sí en su rostro. Se detuvo frente a Mateo, mirándolo en silencio, por lo que pareció una eternidad. La multitud había callado, esperando ver qué haría el hombre rico. ¿Encontraría alguna excusa para no pagar? ¿Argumentaría que algo había sido trampa? Finalmente, don Fernando habló. «¿Cuántos años tienes, muchacho?» «12, señor», respondió Mateo, su voz firme a pesar del agotamiento que comenzaba a invadir su cuerpo. «12 años», repitió don Fernando, sacudiendo su cabeza con incredulidad. «A los 12 años, yo estaba jugando con juguetes caros y quejándome porque mi padre no me compraba el pony que quería». Se quedó mirando el dinero en su mano, luego a Mateo. «Hoy aprendí una lección que ningún maestro, ningún libro, ninguna universidad podría enseñarme». Don Fernando extendió el dinero hacia Mateo. 25,000 pesos como prometí. Los ganaste de manera justa. No solo los ganaste, se corrigió, los mereciste con creces. Mateo tomó el dinero con manos temblorosas, el peso de los billetes sintiendo como el peso del mundo. Era más dinero del que había visto en su vida. Carmen ahogó otro sollozo, cubriéndose la boca con su mano. Pero don Fernando no había terminado. Sacó su billetera y extrajo más billetes. «Y estos», añadió, «otros 5,000 pesos al montón, son porque me has enseñado que el valor verdadero no viene del dinero en tu bolsillo o el tamaño de tu rancho. Viene de aquí», tocó su propio pecho, «y de aquí», tocó su cabeza. La mujer elegante de don Fernando se había acercado, su rostro mostrando una emoción genuina por primera vez ese día. «Fernando tiene razón», dijo suavemente. «Hijo, ¿cómo aprendiste a hacer eso? ¿Quién te enseñó?» «Mi padre, señora», respondió Mateo, su voz quebrándose ligeramente. «Miguel Hernández. Murió hace 3 años, pero me enseñó que los caballos no son animales que se doman con fuerza.
Son seres que se entienden con paciencia y respeto. Don Fernando miró hacia el corral, donde Relámpago ahora estaba parado tranquilamente, observando a Mateo como si esperara que volviera. Tu padre debe haber sido un hombre extraordinario para criar a un hijo como tú. Lo era, señor. Mateo miró a su madre, quien asintió con lágrimas frescas. Era el mejor hombre que conocí. Mira. Don Fernando se agachó para estar al nivel de los ojos de Mateo, un gesto que sorprendió a todos los que lo conocían. He estado pensando, Relámpago Negro. Creo que encontró a su verdadero jinete hoy, y no soy yo. Hizo una pausa, dejando que sus palabras se asentaran. ¿Qué dirías si te ofreciera un trabajo? Ven a mi rancho los fines de semana. Te pagaré para que trabajes con mis caballos más difíciles. Puedes estudiar entre semana, pero los fines de semana ven y enséñame lo que tu padre te enseñó. La multitud estalló en murmullos sorprendidos. Carmen miró a don Fernando con sospecha y esperanza mezcladas. ¿Habla en serio, señor? Completamente. Don Fernando se enderezó, su tono serio. 5,000 pesos al mes, más transporte desde y hacia San Miguel. Y miró a Mateo directamente. Eventualmente, cuando tengas edad suficiente, y si todavía lo quieres, Relámpago puede ser tuyo. Mateo sintió que su corazón saltaba. ¿En serio, señor? ¿Puedo quedarme con Relámpago? En unos años, cuando puedas cuidarlo apropiadamente, don Fernando sonrió, una sonrisa genuina sin rastro de burla. Pero por ahora, ven a visitarlo, trabaja con él. Ayúdame a entender lo que tú entiendes sobre estos animales magníficos. Mateo miró a su madre, quien tenía lágrimas corriendo por sus mejillas, pero asentía lentamente. «Puedo, mamá». Carmen abrazó a su hijo nuevamente. «Tu padre estaría gritando de alegría ahora mismo». Se giró hacia don Fernando. «Cuidaremos de su confianza, señor, y mi hijo le demostrará que no se arrepentirá». Don Fernando asintió. «No tengo dudas». Extendió su mano hacia Mateo. «¿Trato hecho, socio?» Mateo estrechó la mano del millonario, sintiendo cómo su vida cambiaba en ese apretón. «Trato hecho, señor». La multitud estalló en aplausos nuevamente. Don Rodrigo levantó el sombrero de Mateo del suelo donde había caído durante el tumulto y lo colocó sobre su cabeza. «El hijo de Miguel Hernández», declaró a la multitud, «el jinete más valiente de San Miguel de los Corrales». El sol comenzaba a descender hacia el horizonte cuando la multitud finalmente comenzó a dispersarse. La feria continuaría por el resto del fin de semana, pero todos sabían que nada podría superar lo que habían presenciado ese día. La historia del niño y el caballo salvaje se contaría durante generaciones. Mateo se sentó en el borde del corral, sus piernas colgando mientras observaba a Relámpago en la distancia. El caballo había sido devuelto a su corral separado, pero ahora su comportamiento era notablemente diferente. No pateaba las paredes ni intentaba morder a los vaqueros que pasaban cerca. Simplemente estaba parado, masticando heno tranquilamente, ocasionalmente mirando hacia donde Mateo estaba sentado. «Es como si supiera que algo cambió», dijo Rosa Mendoza, acercándose con 2 vasos de agua fresca. Le ofreció uno a Mateo, quien lo aceptó agradecido. «Los animales tienen esa sabiduría, ¿sabes? Pueden sentir cuando alguien realmente los ve, no solo como una posesión, sino como un ser viviente». Mateo bebió largamente, el agua fría aliviando su garganta seca por el polvo y la tensión. «Mi papá siempre decía eso. Decía que la gente comete el error de pensar que los animales son simples, pero en realidad ven el mundo más claramente que nosotros». Rosa se sentó a su lado, su vestido floreado extendiéndose alrededor de ella. «Tu padre era un filósofo, además de un jinete extraordinario. Recuerdo cuando te traía a la escuela en las mañanas. Siempre llegaban temprano porque habían estado trabajando con los caballos desde el amanecer. Me despertaba a las 5.
Mateo sonrió con el recuerdo. Al principio lo odiaba. Quería dormir más. Pero él decía que las mejores lecciones se aprenden cuando el mundo está despertando. Y tenía razón. Rosa señaló hacia el dinero que Carmen había guardado cuidadosamente en su bolso, vigilado por don Rodrigo como si fuera un tesoro nacional. Esas lecciones tempranas valieron más que cualquier educación formal podría haber dado. En el otro lado del recinto, Carmen hablaba con don Fernando y su novia, cuyos nombres Mateo había aprendido que eran Sofía. La conversación parecía amigable, con Carmen asintiendo mientras don Fernando gesticulaba entusiásticamente. De vez en cuando, Carmen miraba hacia Mateo con una expresión que mezclaba orgullo, alivio y algo de preocupación persistente. «Tu madre está negociando los detalles del trabajo», observó Rosa. «Es buena negociadora. Una vez vi cómo le consiguió a la cooperativa de tortillas el doble del precio que les ofrecía el distribuidor de la ciudad. Está protegiendo mi futuro», dijo Mateo suavemente, «como siempre lo ha hecho». Tomás, el vaquero grande que había dudado de Mateo antes, se acercó con una expresión avergonzada. «Muchacho», comenzó, quitándose el sombrero y girándolo entre sus manos. «Quiero disculparme. Dije cosas que no debería haber dicho. Te subestimé completamente». Mateo se puso de pie, extendiendo su mano. «No hay nada que disculpar, don Tomás. Usted tenía razón en preocuparse. Fue peligroso». Tomás estrechó la mano del niño, sacudiendo la cabeza. «Peligroso sí, pero tú sabías lo que hacías. Yo he montado caballos durante 30 años y nunca entendí lo que tu padre intentó enseñarme. Siempre pensé que se trataba de ser más fuerte que ellos, pero hoy vi algo diferente. Vi conexión, respeto». Hizo una pausa, sus ojos brillando con emoción contenida. «Vi lo que el amor por estos animales realmente significa». Otros vaqueros comenzaron a acercarse, uno por uno, ofreciendo sus respetos, compartiendo historias sobre Miguel, preguntándole a Mateo sobre su técnica. El niño, normalmente tímido y callado, se encontró respondiendo preguntas, compartiendo lo que sabía, sintiendo cómo el legado de su padre vivía a través de sus palabras. «El truco no es dominar», explicaba Mateo a un grupo pequeño que se había formado alrededor de él. «Es escuchar. Cada caballo te dirá lo que necesita si prestas atención. Relámpago me dijo que tenía miedo, que había sido lastimado, así que le mostré que no todos los humanos son iguales. Santiago Ramírez, quien había sido el segundo en intentar montar a Relámpago esa tarde, se rió amargamente. Y yo simplemente subí con fuerza bruta, esperando que mi experiencia fuera suficiente. ¡Qué tonto fui!». «No fue tonto, don Santiago», Mateo se apresuró a decir. «Usted es un gran jinete. Vi sus movimientos, su equilibrio. Simplemente, Relámpago necesitaba algo diferente hoy». Diego Flores, el joven que había tenido que arrodillarse y humillarse ante don Fernando, se acercó tímidamente. Su rostro aún mostraba manchas de lágrimas y polvo. «Mateo», su voz era apenas un susurro. «Gracias». Mateo lo miró confundido. «¿Por qué me agradece?». «Porque redimiste nuestro orgullo». Diego miró al suelo. «Cuando caí, cuando tuve que decir esas palabras horribles sobre nuestro pueblo, sentí que había fallado a todos. Pero luego tú mostraste que San Miguel sí tiene valor, sí tiene talento. Nos devolviste nuestra dignidad». Mateo no supo qué decir. No había pensado en su acción de esa manera. Para él había sido sobre la necesidad, sobre el dinero que su familia necesitaba desesperadamente. Pero viendo los rostros alrededor de él, las sonrisas en lugar de las expresiones derrotadas de antes, entendió que había logrado algo más grande. Don Fernando apareció con Carmen y Sofía. «Mateo», llamó el millonario, «tu madre y yo hemos finalizado los detalles. Comenzarás este próximo sábado».
Enviaré un vehículo para recogerte a las 8 de la mañana. Trabajarás hasta las 5 de la tarde, con descansos para comida y agua. 5,000 pesos al mes, pagados cada quincena. Y, añadió Sofía con una sonrisa gentil, incluye almuerzo. No podemos tener a nuestro mejor entrenador trabajando con el estómago vacío. Carmen abrazó a su hijo. Y seguirás en la escuela en 3 semanas. Don Fernando ha acordado pagar tu matrícula en la secundaria de San Pablo. Mateo sintió que las lágrimas volvían a sus ojos. ¿De verdad? Tu padre hubiera querido que terminaras tu educación, don Fernando dijo firmemente. Y yo también. Un buen jinete necesita más que solo instinto. Necesita conocimiento, comprensión del mundo. Así que estudiarás. Es parte del trato. Gracias, señor. Mateo apenas podía hablar. No lo decepcionaré. Ya sé que no lo harás. Don Fernando le revolvió el cabello. Ahora, ¿qué te parece si te despides de Relámpago por hoy? Mañana lo llevaré de vuelta a mi rancho, pero lo estaré esperando el sábado. Mateo asintió y corrió hacia el corral de Relámpago. El caballo levantó la cabeza al verlo acercarse, sus orejas moviéndose hacia adelante con interés. Cuando Mateo llegó a la cerca, Relámpago caminó hacia él, algo que no había hecho con ninguna otra persona ese día. Nos vemos pronto, amigo. Mateo acarició su hocico. Y te prometo que cada vez que nos veamos será con respeto y amor, como debe ser. Relámpago resopló suavemente, como si entendiera y aprobara el trato. Esa noche, en la pequeña casa de adobe que Mateo y Carmen llamaban hogar, una sola vela iluminaba la mesa de la cocina donde los 30,000 pesos estaban cuidadosamente apilados. Carmen los había contado 3 veces, como si no pudiera creer que fueran reales. Ahora, mientras Mateo se sentaba frente a ella con una taza de chocolate caliente, ella simplemente los miraba con lágrimas silenciosas. Tu padre y yo soñamos con este momento durante años, dijo finalmente, su voz quebrada por la emoción. No de esta manera exacta, pero soñamos con el día en que no tendríamos que preocuparnos por cada peso, cuando podríamos darte la educación que mereces. Mateo envolvió sus manos alrededor de la taza tibia, sintiendo el cansancio del día asentándose en sus huesos. Todo su cuerpo dolía, especialmente sus piernas y espalda, pero era un dolor que llevaba con orgullo. ¿Crees que papá estaría enojado conmigo por arriesgarme así? Carmen se levantó y caminó alrededor de la mesa para sentarse junto a él, atrayéndolo hacia su costado. Tu padre era complicado. Por un lado estaría furioso porque te pusiste en peligro, pero por otro lado, una pequeña sonrisa apareció en su rostro. Estaría presumiendo con todos en el mercado, en la cantina, con cualquiera que escuchara sobre cómo su hijo logró lo que nadie más pudo. ¿Te acuerdas de cuando domó a Trueno?, preguntó Mateo, recordando uno de los caballos más famosos de su padre. Todos decían que era imposible, que ese caballo había matado a un hombre en otro rancho. Me acuerdo, Carmen asintió. Estuve aterrada durante semanas, pero tu padre pasaba horas cada día simplemente sentándose en el corral con ese animal, hablándole, compartiendo su almuerzo. La gente se reía de él, decían que estaba perdiendo el tiempo. Pero funcionó. Mateo terminó la historia. 2 meses después, Trueno era el caballo más gentil del pueblo. Los niños podían montarlo. Tu padre entendía algo que muchos no entienden. Carmen acarició el cabello de su hijo. Que la verdadera fuerza no viene de dominar a otros, sino de conectar con ellos. Que el poder real está en la comprensión, no en la violencia. Mateo miró el dinero sobre la mesa. Con esto podemos arreglar el techo. Y comprar medicinas para mi artritis, añadió Carmen. Y pagar mi escuela. Y tener comida suficiente cada semana. Se quedaron en silencio por un momento, el peso de lo que acababa de cambiar en sus vidas, asentándose lentamente. Luego Mateo preguntó la pregunta que había estado en su mente toda la tarde.
Mamá, ¿por qué crees que don Fernando cambió? Al principio era tan cruel, tan arrogante, pero después... Carmen consideró la pregunta cuidadosamente antes de responder. Creo que los hombres como don Fernando viven en un mundo donde todo tiene un precio. Están acostumbrados a comprar lo que quieren, a usar su dinero para controlar situaciones. Pero hoy vio algo que el dinero no puede comprar. ¿Qué cosa? Autenticidad, respondió ella. Valentía real, conexión genuina. Vio a un niño de 12 años hacer algo que todos sus vaqueros caros, con toda su experiencia y equipo especializado, no pudieron hacer. Y no lo hiciste con fuerza, o tecnología, o dinero. Lo hiciste con corazón, con paciencia, con amor. Mateo absorbió sus palabras, sintiendo su verdad resonar en su pecho. ¿Crees que aprendió algo? Creo que hoy todos aprendimos algo. Carmen se levantó para servir más chocolate. Don Fernando aprendió que el valor no se mide en pesos. Los vaqueros aprendieron que la experiencia sin comprensión no es suficiente. El pueblo aprendió que no tenemos que aceptar ser tratados como inferiores. Se detuvo, mirando a su hijo con ojos llenos de amor. Y tú aprendiste que eres más fuerte de lo que jamás imaginaste. No me siento más fuerte, admitió Mateo. Me siento, no sé, diferente. Eso es porque has cruzado un umbral. Carmen volvió a sentarse. Tu padre me dijo algo la noche antes de morir. Fue como si supiera que algo iba a pasar. Me dijo, Carmen, algún día Mateo enfrentará un desafío que parecerá imposible. Cuando ese día llegue, confía en que le di todas las herramientas que necesita. Solo tiene que encontrar el valor para usarlas. Las lágrimas corrieron por el rostro de Mateo. Lo extraño mucho. Yo también, mi amor. Yo también. Carmen lo abrazó, ambos llorando silenciosamente en la luz tenue de la vela. Pero hoy, de alguna manera, sentí que estaba ahí. Cuando te vi sobre ese caballo, cuando vi la forma en que te movías, la forma en que hablabas con relámpago, fue como ver a Miguel nuevamente. Un golpe suave en la puerta los interrumpió. Carmen se secó las lágrimas y abrió para encontrar a don Rodrigo parado en el umbral, su sombrero en sus manos. «Disculpen la hora», dijo el viejo ranchero. «Solo quería asegurarme de que estaban bien». Y sacó un sobre de su bolsillo. «Entregarles esto. Es de la colecta que hicieron en el pueblo». «¿Colecta?» Carmen tomó el sobre confundida. «Después de que se fueron, la gente comenzó a hablar», explicó don Rodrigo, «sobre cómo Mateo no solo ganó el desafío, sino que devolvió el orgullo a San Miguel. Juntamos lo que pudimos. No es mucho, solo 2,000 pesos, pero queríamos que supieran cuánto significó lo que hiciste hoy, muchacho». Mateo se puso de pie acercándose a don Rodrigo. «No tienen que darme nada, solo hice lo que mi papá me enseñó». «Exactamente», don Rodrigo sonrió, «y por eso te lo damos, porque tu padre nos enseñó a muchos de nosotros, pero solo tú realmente escuchaste». Puso una mano sobre el hombro de Mateo. «Miguel sembraba semillas de sabiduría en todos los que conocía, pero en ti, esas semillas encontraron tierra fértil». Cuando don Rodrigo se fue, Mateo y Carmen se quedaron mirando el sobre adicional sobre la mesa. 32,000 pesos en total, más dinero del que habían visto en toda su vida. ¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto?, preguntó Carmen, abrazando a su hijo nuevamente. ¿Qué, mamá? Que no se trata del dinero. El dinero ayudará, sí, pero lo que realmente ganaste hoy fue algo que ninguna cantidad de pesos puede comprar. Probaste a ti mismo y a todos los demás que el verdadero valor no se mide por el tamaño del cuerpo, sino por la grandeza del espíritu. A tú. 6 meses después, la casa de los Hernández lucía diferente. El techo había sido reparado, con tejas nuevas que brillaban bajo el sol de Jalisco. Las ventanas tenían vidrios nuevos y la puerta principal
había sido reemplazada por una que cerraba apropiadamente. Un pequeño jardín florecía en el frente, obra de Carmen, que ahora tenía tiempo para dedicarse a cosas, además de solo sobrevivir. Pero los cambios más importantes no eran visibles desde afuera. Mateo llegó a casa ese sábado por la tarde, bajando del camión de don Fernando que lo traía de vuelta cada fin de semana. Su uniforme de trabajo, regalo de Sofía, estaba manchado de barro y pasto, pero su sonrisa era radiante. Bajo su brazo llevaba libros de veterinaria que don Fernando le había prestado de su biblioteca personal. «¡Mamá!», llamó al entrar. «¿No vas a creer lo que Relámpago hizo hoy?». Carmen salió de la cocina, secándose las manos. Ya no cojeaba tanto gracias a las medicinas que podían comprar regularmente ahora. Su rostro se había llenado un poco, las líneas de preocupación constante suavizándose. «Cuéntame», dijo, sonriendo ante el entusiasmo de su hijo. Don Fernando trajo un potro nuevo, uno que había sido maltratado por su dueño anterior. Mateo se dejó caer en una silla, sus ojos brillando con emoción. Estaba tan asustado que ni siquiera dejaba que nadie se acercara. Pero llevé a Relámpago al corral contiguo y el potro se calmó solo con verlo. Es como si Relámpago le mostrara que los humanos no todos son malos. El estudiante se convirtió en maestro. Carmen le sirvió un vaso de agua fresca y el maestro ahora enseña a otros. Es extraño, Mateo bebió profundamente. Hace 6 meses, Relámpago era considerado indomable. Ahora ayuda a calmar a otros caballos con problemas. Don Fernando dice que es el caballo más valioso que tiene, no por su pedigrí, sino por lo que enseña. Tu padre diría que eso es porque finalmente alguien vio su verdadero valor. Carmen se sentó junto a él. No como una posesión o una herramienta, sino como un ser capaz de enseñar y aprender. Un golpe en la puerta interrumpió la conversación. Era Rosa Mendoza con una carpeta gruesa bajo el brazo. «Mateo, tengo algo para ti», dijo al entrar. «Tus calificaciones del primer semestre en la secundaria». Mateo tomó la carpeta nerviosamente. Balancear la escuela entre semana con el trabajo los fines de semana había sido desafiante. Algunos días llegaba a casa tan cansado que apenas podía mantener los ojos abiertos para hacer la tarea. Abrió la carpeta lentamente. «Primer lugar de tu clase». Rosa aplaudió. «Especialmente en ciencias. Tu maestro de biología dice que tu comprensión de comportamiento animal está años adelante de los demás estudiantes». Carmen abrazó a su hijo, lágrimas de orgullo en sus ojos. Miguel estaría tan orgulloso. «Hay más». Rosa sacó otra carta. La Universidad Veterinaria en Guadalajara ofrece becas para estudiantes prometedores de áreas rurales. Con tus calificaciones y tu experiencia práctica con don Fernando, serías un candidato perfecto. Podrías empezar en 3 años cuando termines la preparatoria. Mateo sintió que su corazón se aceleraba. ¿Universidad? ¿Yo? ¿Por qué no tú? Rosa sonrió. Has demostrado más madurez y habilidad que muchos adultos. Tu padre te dio las bases. Don Fernando te está dando experiencia práctica y tu mente hambrienta de conocimiento hace el resto. Esa tarde, después de que Rosa se fue, Mateo caminó hasta el cementerio en las afueras del pueblo. La tumba de Miguel Hernández estaba bajo un árbol grande, el mismo árbol donde Miguel solía sentarse a descansar después de trabajar con los caballos. Mateo se sentó en la tierra fresca, recostándose contra la lápida. «Hola, papá», comenzó, como hacía cada semana. «Sé que has estado ocupado vigilándonos desde arriba, pero quería ponerte al día. Mamá está mejor. Ya no tiene que trabajar hasta que le duelan las manos. Yo estoy estudiando como querías, y Relámpago», sonrió. «Relámpago es increíble. Creo que te hubiera encantado conocerlo». El viento sopló suavemente, meciendo las ramas del árbol. Mateo cerró los ojos, imaginando que era su padre respondiendo:
Don Fernando me ofreció algo hace una semana, continuó Mateo. Dice que cuando cumpla 16, si todavía quiero, Relámpago será oficialmente mío. Y no solo eso, quiere que lo ayude a establecer un programa de rehabilitación para caballos maltratados en su rancho. Dice que lo que hago con los animales es un don que debe compartirse. Se quedó en silencio por un momento, escuchando los sonidos del campo, pájaros cantando, el viento susurrando entre las hojas, el relincho distante de caballos en los corrales del pueblo. ¿Sabes qué es lo más extraño, papá? Mateo abrió los ojos, mirando el cielo que comenzaba a teñirse de naranja con el atardecer. Ese día en la feria, cuando todos me decían que era imposible, que era muy pequeño, muy débil, muy joven, escuché tu voz en mi cabeza, clara como el agua. Decías: el tamaño de tu cuerpo no importa, hijo. Lo que importa es el tamaño de tu corazón y la fuerza de tu espíritu. Una lágrima rodó por su mejilla. Tenías razón, como siempre. Cuando el sol finalmente se puso, Mateo caminó de regreso a casa. Las luces de las casas comenzaban a encenderse, creando un collar de luz dorada a lo largo de las calles de San Miguel de los Corrales. Podía escuchar música de mariachi flotando desde la plaza, risas de niños jugando en los patios, el aroma a cena preparándose en 100 cocinas diferentes. Su pueblo, su hogar, un lugar que 6 meses atrás lo veía como solo el niño pobre que limpiaba establos. Ahora, cuando caminaba por las calles, la gente lo saludaba con respeto. Los niños corrían hacia él preguntando sobre Relámpago. Los ancianos querían escuchar nuevamente la historia del día que derrotó al caballo indomable. Pero Mateo sabía la verdad. No había derrotado a nadie ese día. Había hecho algo más importante. Había creado una conexión. Había probado que el respeto mutuo valía más que la dominación. Había mostrado que el amor y la paciencia podían lograr lo que la fuerza nunca podría. Al llegar a su casa, encontró a Carmen en el porche, mirando las estrellas que comenzaban a aparecer. Se sentó junto a ella en silencio, sus hombros tocándose. «¿Visitaste a tu padre?», preguntó ella suavemente. «Sí». «¿Y qué le dijiste?». Mateo sonrió. «Le dije que su legado continúa, que las lecciones que me enseñó no murieron con él, que cada vez que trabajo con un caballo asustado, cada vez que elijo la paciencia sobre la fuerza, cada vez que veo más allá de lo obvio para encontrar la verdad, él está ahí». Carmen lo abrazó, besando su frente. «Tu padre plantó semillas de sabiduría en tu corazón, mi amor, y has hecho que florezcan de maneras que él solo pudo soñar». En la distancia, un relincho solitario cortó el aire de la noche. Mateo sonrió, reconociendo el sonido. Relámpago, a kilómetros de distancia en el rancho de don Fernando, diciéndole buenas noches a su manera. Y Mateo supo, con la certeza que solo el amor verdadero puede traer, que todo había sucedido exactamente como debía ser. Su padre le había dado las herramientas, la vida le había dado la oportunidad, y él había tenido el valor de usarlas. El verdadero valor, después de todo, nunca se midió por el tamaño del cuerpo. Siempre se midió, y siempre se mediría, por la grandeza del espíritu. Así llegamos al final de la historia del día de hoy. Una historia sobre valor, conexión y el poder transformador del respeto. Por favor, comenta tus opiniones en la sección de comentarios para tener el gusto de leerte. Y no olvides dejarnos un me gusta para seguir trayéndote las mejores historias. Bendiciones.